quien me permito, quien me permito leer una pequeña semblanza debido a su amplia trayectoria. Nos faltaría tiempo para decir todo lo que él ha trabajado. El doctor Esteban Rodríguez es egresado de la primera generación de la carrera de contador público de la Escuela de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada. Egresado de la maestría en impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos S.C, Campus Tijuana. Egresado de la maestría en gestión financiera para el desarrollo rural avalada por la Zagarpa. Actualmente estudiante del doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, Campus Tijuana. Cuenta con una certificación profesional en fiscal emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Sí, venía duplicado. Y en cuanto a su experiencia profesional, es socio director de la firma RCA, Asesores Fiscales y de Negocios, SC, experto y asesor en las áreas contable, fiscal, financiera y administrativa, además de ser asesor en la creación y desarrollo de reconocidas empresas de alto impacto social y económico en la región, así como asesor de organismos gubernamentales de los 3 órdenes de gobierno y asociaciones civiles. Reconocido conferencista y capacitador en diversos foros de cámaras empresariales, organismos profesionales, estudiantiles y del sector público. Expresidenta del Colegio de Contadores Públicos de Ensenada, vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Ensenada, socio activo del Colegio de Contadores Públicos de Ensenada, socio activo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, síndico del contribuyente ante el SAT, representando a la Asociación de Vitivinicultores de Baja California, consejero de la Cámara Nacional de la Industria Delegación Ensenada, y como experiencia docente, actualmente es catedrático de la maestría en impuestos de la Universidad Autónoma de Baja California y ha sido catedrático de la carrera de contador público de la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido catedrático de la materia de marco fiscal en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior Universidad Campus Ensenada y ha sido catedrático de la especialidad en impuestos y el diplomado en impuestos en el Centro de Capacitaciones de Estudios Fiscales y Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Baja California. Es un honor para nosotros tenerlo el día de hoy, doctor Esteban, y le agradecemos su presentación y le agradecemos su participación en este coloquio internacional del vino. Somos todos suyos y adelante, cuando usted guste con su ponencia. Muchas gracias por la presentación. Nomás haciendo una pequeña corrección, soy doctorante de la doctorado de Ciencias de lo Fiscal. Ok, doctorante. Muy agradecido por la invitación que tuve. Es un honor para mí compartir estos conocimientos en el área fiscal, un área pues sumamente importante para cualquier contribuyente, que reside en cualquier parte del mundo, porque el pago de impuestos definitivamente, como dicen, ni muerto te libra de ello. El día de hoy pues me toca platicarles sobre el panorama fiscal de la industria vitivinícola ante la crisis de la pandemia. Para mí pues es muy grato pues platicar en esta área, ¿no? Primeramente pues vamos a ver el contexto que atraviesa la industria vitivinícola en el mundo y en México especialmente, y debemos tener presente pues que en el mundo se producen uvas por la cantidad, vino por la cantidad de 258 millones de hectolitros, ¿verdad? Es importante destacar que en esta zona norte del mundo, especialmente en Baja California, pues la parte agrícola de la producción del vino pues no se ha visto afectada por el virus del COVID-19, ¿no? En México pues existen 14 estados que producen uva, ¿verdad? Dentro de la más importante pues es el estado de Baja California, ¿no? Actualmente pues se cultivan cerca de 537,000 hectáreas de uva. De estas son 500,000 toneladas de los diferentes tipos de uva, entre ellas pues la uva que se usa para hacer vino, que representa el 12.5% de esta producción, ¿no? Y esta industria en México genera alrededor de 500,000 empleos para jornaleros, ¿no? La industria vitivinícola en México pues genera una facturación, genera ingresos
por alrededor de 550 millones de dólares anuales, ¿verdad? Los cuales están divididos en dos partes principalmente. La primera es por la venta del vino que se vende en la bodega y la otra por un canal que se denomina Horeca, que son los hoteles, los restaurantes y los cafés, ¿no? En México, pues, se ha incrementado el consumo de vino. En el 2013, pues, tenemos un consumo per cápita anual de 400 mililitros anuales y para el ejercicio actual, pues, se consumen casi el doble, 900 mililitros. Esto es importante porque el consumo del 2013 a la fecha, pues, se ha incrementado considerablemente, aunque comparándonos como países que tienen toda una tradición en el consumo del vino, que incluso el vino forma parte de su alimentación básica, pues consumen alrededor de 50 litros anuales. En este caso, por ejemplo, Francia o Portugal. Es importante destacar que del total del vino que se consume en México, el 30% solamente es producido en nuestro país. Bajo este contexto, es importante destacar y platicarle pues que el panorama, las perspectivas mundiales, ¿verdad? Como todos sabemos y actualmente lo estamos viendo, pues estamos en una época todavía de pandemia y los daños que ocasionó este virus a partir del año pasado, pues ocasionaron que muchas de nuestras empresas a nivel mundial, particularmente la industria vitivinícola, sufrieran grandes pérdidas económicas por la falta de operación y venta de este vino. Según los reportes, según las estimaciones de algunos organismos internacionales, dicen que para que la industria a nivel mundial se recupere, pues van a tardar, va a depender del tipo de país que se encuentre. Por ejemplo, México se estima que su recuperación va a oscilar entre 3 y 5 años para que nos recuperemos. Esto quiere decir que para que podamos estar a niveles que estábamos en enero, febrero del 2019, con la actividad económica que tenía macroeconómicamente México y las empresas a nivel micro, pues vamos a tardar entre 3 y 5 años para poder a los mismos niveles que estábamos en enero y febrero del 2020. Es importante destacar esto porque incluso en aquellos entonces, en estas fechas que les acabo de comentar, pues también la economía había sufrido en México, estaba decayendo, ¿no? Estaba teniendo una disminución, ¿no? Dentro de los desafíos que tiene nuestra economía mexicana, pues ustedes podrán ver que el Producto Interno Bruto de nuestro país durante los años de los 1900 pues ha sufrido caídas drásticamente, ¿no? De entre las más recientes pues está la de 1983, cuando nuestro Producto Interno Bruto estuvo en menos 4.4%, en el 1995 cayó al 6.3% y en el 2020 llegamos a finales del 2020 a estar en números negativos del Producto Interno Bruto, que es del 8.2%. Cabe destacar que para el 2021, pues la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, estiman que el Producto Interno Bruto va a ser alrededor entre el 5 y el 6%. Esperemos que siga así. Ustedes dirán, ¿por qué les estoy platicando todos estos datos estadísticos que tienen que ver con la macroeconomía? Porque definitivamente tiene que ver con la microeconomía, con las empresas de la industria vitivinícola. Es importante comentarles también, platicarles que el Estado, nuestro Estado, el gobierno federal, el Ejecutivo Federal, pues a través del presupuesto de ingresos que ha obtenido en los últimos 5 o 6 años, es importante destacar que los ingresos que ha percibido año con año han aumentado, han percibido año con año más ingresos tributarios que ingresos por concepto de venta de petróleo. Como ustedes deben saber, pues en los años, en las décadas anteriores, pues el precio del barril tenía un precio considerablemente aceptable y la economía, el gobierno de México
percibía ingresos importantes por la venta de petróleo. Aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, en el 2015, la venta de petróleo, de acuerdo a los ingresos presupuestarios, representaba el 19.77% respecto a los ingresos los ingresos que tuvimos, y si terminamos en el 2020, pues ya representan el 11.35%. Para el 2020, pues se estima que estos van a representar el 10.98%. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero platicarles con esto, que como el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues ya no percibe tantos ingresos por cuestión del petróleo, pues a alguien se le tiene que cobrar ese diferencial de ingresos de la Tesorería de la Federación. Y como ven en la parte de abajo, pues los ingresos tributarios desde el 2015, que representaban el 80.23%, ahora subieron a 89.02%. Cada año, los ingresos por cuestiones tributarias que tienen que ver por los impuestos han aumentado significativamente. Y esto es importante porque obviamente las autoridades, el sistema de administración tributaria, pues voltea a ver a los contribuyentes para cobrarles más impuestos, ¿no? Es importante destacar también que también vemos la parte contraria, que es el gasto público que tiene el gobierno federal a través de las dependencias, y es importante destacarlo porque vemos casos como la lámina en la parte de arriba, que vemos que en el 2019 se aprobaron gastos, ¿verdad?, programables en ramos administrativos por una cantidad, estamos hablando de millones de pesos, 1.136.594 millones. Esto fue lo aprobado, y lo ejercido fueron 15% más de lo que se aprobó, 172.273.6 millones de pesos, ¿no? Eso quiero manifestarles también, que el gobierno pues está gastando más de lo que está presupuestando, y esto lo tenemos que tener presente, como verlo macroeconómicamente, porque quiere decir que el gobierno pues está necesitando más recursos para ejercer su gasto público, y definitivamente si no lo obtiene el petróleo, lo obtiene del cobro de impuestos. En el 2020, una simple referencia, se gastó 16.8% más de lo que se había aprobado respecto. Esto se aprobó y esto se ejerció. 192.505 millones de pesos se gastaron de más. Y obviamente pues se gastaron algunas dependencias que tienen que ver con Hacienda y Crédito Público, con la Defensa Nacional, con la Secretaría de Economía y Salud. En lo que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues tuvo que ver con erogaciones que tienen que ver con las construcciones que está haciendo el gobierno federal, los préstamos que se le dieron a las empresas por el COVID. En el caso de la Defensa Nacional, pues también por las construcciones que están haciendo del aeropuerto que todos conocemos y el Tren Maya. En el caso de Economía, pues tiene que ver con los préstamos que dieron a las empresas. Y en el caso de Salud, pues lo que se invirtió por la salud pública con lo que respecta al COVID. Como ustedes ven, pues son más dependencias. Yo agarré las importantes, ¿no? Las principales. México pues tiene un desafío muy importante respecto a los demás países del mundo, porque como ustedes pueden apreciar, todos los países tuvieron apoyo de sus gobiernos, ¿verdad? Y desafortunadamente nuestro gobierno federal solamente apoyó menos del 1% del Producto Interno Bruto. Hay países como los que están viendo aquí, como Brasil, que de su Producto Interno Bruto casi apoyaron el 25% del Producto Interno Bruto, ¿no? Esto lo traigo a colación también porque dentro de los desafíos que tienen nuestras empresas mexicanas, nuestras empresas vinicultoras, que en el año pasado y este año dejaron de vender, pues ya les platiqué el periodo de recuperación, pues existen muchos desafíos del tipo fiscal, financiero, de producción y otras instancias que requieren definitivamente de apoyos del gobierno federal.
También si hablamos del empleo, pues como ustedes saben, como está en esta lámina, se perdieron en el 2020 alrededor de 12 millones de empleos. Aquí está la gráfica entre los meses de enero y mayo de este ejercicio, y se fueron recuperando poco a poco a partir de los meses. Todavía no llegamos a recuperar los empleos de los que habíamos perdido en esos periodos, ¿no? Aquí están las estadísticas de cómo bajó el empleo y la ocupación en México, ¿eh? Y esta gráfica, pues es muy importante analizarla. El que está en color azul son la economía informal, los empleos que están en forma informal, y los que están en color naranja son los empleos que están en forma formal, ¿no? Entonces, definitivamente que nuestro país pues tuvo una fuerte pérdida de empleos, tuvo una fuerte pérdida financiera, las empresas que en muchos casos tuvieron que pagar, claro, gracias a Dios, grandes empresarios que sí existieron en México y siguieron apoyando a sus trabajadores con el pago de salarios, pero esto todavía no termina, todavía estamos recuperando eso, ¿no? Es importante también conocer, pues, que el consumo privado en México, o sea, todo lo que consumimos los mexicanos en bienes y servicios, ustedes pueden ver que en el 2017 y el 2018 iban creciendo el consumo privado interno. Cuando entró el nuevo gobierno, pues siguió en los primeros meses de su administración, siguió creciendo el consumo privado y luego fue decayendo hasta que entró la pandemia, el periodo de pandemia que es marzo, y miren cómo a partir a partir de mayo hasta lo que cayó, ¿no? Y que se fue recuperando poco a poquito, como ustedes pueden ver en esta gráfica. Y les platico esto porque tenemos que estar muy atentos, porque definitivamente nuestras empresas del sector vitivinícola pues no han recuperado las ventas de sus productos, de nuestro vino que producimos en México, y estas pérdidas de la no venta de vino pues traen problemas financieros y traen problemas de tener muchos inventarios. Es importante también descartar que el gobierno federal, pues ha invertido muchos recursos de los ingresos que platiqué hace ratito. Ya lo platiqué, pues en la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y la Defensa Nacional y Secretaría de Salud. Es importante destacarlo porque han sido grandes cantidades que esperemos que esos proyectos que el nuevo gobierno está considerando tener, pues sean proyectos que generen utilidades y no nomás sea una inversión que no genere utilidades. Para el 2021, el gobierno federal pues tiene contemplado en millones de pesos hacer todas esas erogaciones, pues las pensiones para los adultos mayores, estoy dando ejemplos, Sembrando Vida, producción del bienestar, de reconstrucción, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto lo menciono porque tiene que ver, claro, con la macroeconomía, porque hay efectos, hay erogaciones del gasto público federal que si son bien aplicados generan un efecto multiplicador que pueden ayudar a recuperar a nuestras empresas, al sector privado, para que generen utilidades, pago de impuestos, generen trabajo, ¿no? Bueno, aquí están algunos programas que se dieron en el año pasado y este año, y que definitivamente pues no fueron muy afortunados porque pues a la hora de tramitarlos, a la hora que nuestras empresas quisieron tramitar, bajar préstamos, bajar recursos, pues fue muy difícil y realmente no se tuvo el apoyo necesario para que nuestras empresas pudieran subsistir o definitivamente que las empresas tuvieran los recursos para poder hacer sus gastos fijos, ¿no?
En México, pues existen a nivel macroeconómico, la Secretaría de Hacienda tiene políticas fiscales y políticas monetarias. Dentro de las políticas fiscales hay algunas políticas o algunos objetivos teóricos que hablan de políticas de expansión, políticas expansivas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estas políticas expansivas, donde el gobierno tiene que intervenir ¿cómo? Pues haciendo gasto público que genere empleos, que genere que las empresas produzcan, que tengan un ingreso, que paguen impuestos, ¿verdad? Y que eso se multiplique, que ese recurso se multiplica. Desgraciadamente, las políticas fiscales que ha tenido el nuevo gobierno, pues no han tenido ese efecto, porque todo se va a gasto y no ha sido inversión. De alguna manera, pues se está viendo que se está construyendo el Tren Maya, el aeropuerto, pero como estas construcciones las está llevando a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional, pues esperemos que se obtenga la información para ver qué efecto multiplicador tiene, ¿no? Bueno, es importante también platicarles que, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración Tributaria, ¿verdad? En México, como ustedes pueden ver aquí en el 2020, existen alrededor de 80 millones de contribuyentes, si sumamos estas tres cantidades, que están registrados ante el Sistema de Administración Tributaria, y son empresas que pagan impuestos. ¿Cómo están integrados estos? Pues en la parte inferior son las personas físicas no asalariadas. Las personas físicas no asalariadas son aquellas personas físicas que reciben un ingreso por honorarios, por la renta de un bien, por el cobro de dividendos, porque cobraron intereses. En esta parte, pues son personas físicas que son asalariados y que tienen un patrón y que les pagan un salario y les retienen impuestos sobre la renta. Y la parte más pequeña, que es 2.2 millones de contribuyentes, son personas morales. Aquí es importante destacar, como ustedes pueden ver, en el 2016, pues había alrededor de 57 millones de empresas. De 57 millones, 80 millones, pues alrededor de 23 millones de empresas comentaron en un periodo de 5 años, que representa aproximadamente el 40% de aumento de contribuyentes. Es dato importante porque definitivamente las autoridades fiscales, el sistema de administración tributaria, pues sí está haciendo su trabajo y sí está inscribiendo a los contribuyentes, ¿no? También es importante destacar que, por ejemplo, en el ejercicio 2020, esto es lo que se tenía estimado de ingresos tributarios. Estamos hablando de millones de pesos, que son 3.505.8 millones de pesos, es lo que se presupuestó, y la autoridad tuvo 3.338.9 millones de pesos. Tuvo 166.9 menos ingresos. Quiero platicarles entonces que en el ejercicio 2020, pues nuestras autoridades fiscales cobraron menos de lo que estimaron y cobraron menos impuestos sobre la renta por casi 90 millones de pesos, cobraron menos IVA, cobraron menos IEPS, cobraron menos impuestos a la venta de la gasolina y otros conceptos. Importante destacar esto porque esto a nivel macroeconómico pues tiene que ver con nuestras empresas que pagan impuestos y que definitivamente muchas empresas dejaron de vender y dejaron de pagar de impuestos por no haber vendido. Otras que sí vendieron, pues desafortunadamente a lo mejor esos impuestos los utilizaron para pago de mano de obra. Pero a nivel macro, el gobierno federal, el sistema de administración tributaria tuvo menos ingresos percibidos de los que presupuestó tener. Pero resulta, y ojo, porque esto tiene que ver con el panorama de nuestra autoridad fiscal para el ejercicio 2021 y lo que viene para el 2022. Ustedes oyeron en las noticias que la nueva representante del sistema de administración tributaria, pues se puso a cobrarle a empresas que son grandes contribuyentes en México, y por esa cobranza que hizo, llegó a cobrar 496.9
miles de millones de pesos. Fíjense bien, 496.2 miles millones de pesos. Y lo destaco porque esto que cobró la nueva titular, porque es nueva titular, no tiene mucho en el sistema de administración tributaria, pues se lo cobró 216 mil millones de pesos a empresas que son grandes contribuyentes. Por hacer auditorías cobró 116 millones de pesos. Por hacer su trabajo de cobranza en recaudación cobró 110.423 y por impuestos del comercio exterior cobró 50.776 millones de pesos. Todo esto que cobró la autoridad lo hizo de una manera recaudadora sin llevar a cabo ningún juicio de tipo penal. ¿Qué hizo? Pues acercó a las compañías, acercó a las empresas, platicó con ellos y les cobró de manera muy eficiente. Lo digo esto porque les acabo de platicar del presupuesto, esto que de por sí cobró menos impuestos a los que había presupuestado. Si no hubiera cobrado estas cantidades el sistema de administración tributaria, imagínense el déficit presupuestal que hubiera tenido el gobierno federal y en los problemas financieros que tuviéramos ahorita a nivel macroeconómico. También cabe destacar que en el 2000, si hacemos una comparación de los impuestos cobrados en el 2019 y en el 2020, hubo un déficit de impuestos que se cobran por la importación de bienes por la cantidad de 103.652 millones de pesos. Obviamente, si las empresas no vendieron, si las empresas no fabricaron productos, obviamente no importaron, y si no importaron, pues hubo una disminución en el pago de impuestos. Ok. Según el SAT, según el informe de gestión del sistema de administración tributaria, es importante que les platique eso. En el 2020, y lo está haciendo ahorita en el 2021, fíjense que el SAT, sin hacer ninguna auditoría, sin hacer algún requerimiento en términos legales, ha recaudado 110.423 millones de pesos básicamente en estas ramas, programas de cumplimiento de obligaciones, y déjese los platico. Y tiene que ver con el entorno que vivimos los contribuyentes en México, y tiene que ver con lo que tiene planeado la autoridad fiscal para el 2022 respecto a las reformas fiscales. Solamente por mandar mensajes a sus teléfonos donde les recuerde que deben de pagar impuestos o les recuerde que deben impuestos, por mandarles cartas, invitaciones esas que reciben ustedes, donde la autoridad nos invita a cumplir con nuestras obligaciones fiscales, o por llamadas por teléfono que hacen las autoridades fiscales. Fíjense cuánto cobró: 56.079 millones de pesos, sin hacer un solo acto de fiscalización. No llegó auditoría, no llegó un requerimiento. Y hay otro programa que se llama el programa de caídas recaudatorias. Por este programa, la autoridad tuvo ingresos por 28.470 millones de pesos. ¿Qué quiere decir este programa? Que les va a llegar, ya lo está haciendo la autoridad, lo está haciendo ya, tiene menos de un año, menos de 2 meses que empezó más fuertemente con este programa, y es una carta de invitación que les puede llegar, donde los van a invitar a que tal día, a tal hora, se conectan vía electrónica. Ustedes, los contribuyentes, invitan, tiene que estar el representante legal de la compañía, y puede estar invitado algún contador o un asesor fiscal. Y en ese programa de caídas recaudatorias, ellos ya tienen las estadísticas de lo que ustedes pagaron en los últimos 5 años y el comportamiento que tuvieron de pago, y les empiezan a observar: oye, ¿por qué dejaste de pagar? Si antes pagabas mensualmente de IVA 50,000 pesos, ¿por lo que estás pagando ahorita 1,000 pesos? Es como si fuera un juicio donde los cuestionan y ustedes tienen que informarle qué pasó con el comportamiento. Nomás por hacer esas entrevistas vía Zoom, pues la autoridad ha recaudado esta cantidad de dinero. Y se los menciono
Porque no crean que la autoridad fiscal va a hacer las auditorías como lo hacía en años anteriores, donde nos llegaban una auditoría, donde llegaban los auditores a nuestro domicilio y donde nos levantaban actas y nos pedían toda la documentación, la contabilidad, el pago de impuestos. Ahora no, las auditorías van a ser electrónicas a través del buzón tributario y pueden hacerlo por algunas partidas. Les pueden requerir información respecto a las deducciones, algún gasto en especial o porque no declararon algún ingreso. Recuerden que la autoridad ya sabe todo de nosotros, porque todo lo que tiene que ver con un ingreso, tiene que ver con un egreso y tiene que ver con un comprobante fiscal que timbramos, pues la autoridad ya tiene la información. Entonces, la autoridad va a hacer una serie de auditorías, les va a mandar a través del buzón tributario, pues auditorías por hechos, movimientos, operaciones o partidas específicas. Bueno, solo recordarles que ustedes lo deben de saber, que nuestra industria vitivinícola pues está muy golpeada. En términos generales, pues somos como muchos contribuyentes, pero en el caso de los impuestos indirectos, pues ustedes bien saben que el IVA que le cobramos a nuestros clientes, pues está a una tasa del 16% para los que están en toda la República Mexicana, y los que estamos en la región fronteriza y optamos por pedir el estímulo, pues pagamos una tasa del 8%. En el caso del impuesto especial sobre producción y servicios, pues es una tasa entre el 26.5% y el 53% que depende del grado de alcohol. Por estas dos razones, pues es importante recordarles pues, que si cobramos 1,000,000 de pesos por la venta de nuestros vinos, pues el 42% de lo que cobramos es un impuesto que se lo tenemos que enterar a la tesorería de la federación. ¿Ok? En el caso de los impuestos indirectos, pues está el impuesto sobre la renta, que las personas morales pagan un 30% de la utilidad y las personas físicas hay una tarifa y pagan como tasa máxima un 35%. En algunos estados de la República hay un impuesto estatal. En Baja California se llama impuesto estatal a la venta final de bebidas de contenido alcohólico y sobre la venta que tengamos en botella cerrada, se tiene que pagar un 4.5%. En este año, aquí en Baja California no ha salido un decreto donde nos exime de pagar este impuesto. Por tal razón, quiere decir que por todas las ventas que hayamos hecho dentro del territorio, dentro del estado de Baja California de botellas abiertas, pues ya deberíamos haber pagado el 4.5% sobre las ventas. Ojalá que nuestro gobierno del estado, a través del Ejecutivo, pronto saque ese decreto para que nos exima, como en los años anteriores, del pago de su impuesto. Pero hay alrededor de 3 estados en toda la República Mexicana que también tienen un impuesto a la venta de bebidas alcohólicas. También pagamos impuestos sobre espectáculos públicos, aquellas vinícolas que hacen fiestas de la vendimia y tienen un evento que pues, este impuesto, el más alto pues es el 10% sobre la venta y el más bajo es el 4%. El impuesto del 1.8% que pagamos al Estado por el pago de las nóminas que le hacemos a nuestros trabajadores y las contribuciones que pagamos de Seguro Social, Infonavit y RCB a la autoridad federal. Como ustedes ven, esto nomás es en forma directa y pues definitivamente pues en la parte izquierda, que son los impuestos directos, pues diríamos que todos los contribuyentes lo pagan en forma general, pero en la parte derecha pues nuestra actividad vitivinícola pues está gravemente afectada por el impuesto sobre producción y servicios, ¿no? Hago hincapié que sería importante que ustedes, vitivinicultores, estén muy atentos a los anteproyectos que han presentado varios actores empresariales y políticos en la República Mexicana. Una es que nuestro vino se considere como alimento y al considerarse como alimento, pues no va a pagar el IVA porque va a ser una tasa del 0% y no va a ser objeto del impuesto especial sobre productos y servicios. Si algún día llegáramos a un tema como el que acabo de platicar, pues sería muy beneficioso para nuestra industria, porque al no pagar estos dos impuestos
pues eso se convierte en rentabilidad para las empresas. Hay que estar muy atentos también al proyecto que tiene nuestro senador Novelo, donde tiene una propuesta que le está cabildeando, donde él propone que se pague de acuerdo a los grados del alcohol que tiene todas las bebidas alcohólicas, una cuota, litro, grados, ¿no? 14.50 pesos por grado. Es importante que estén atentos y que participen todos ustedes, porque sería súper conveniente que se aprobara algo que nos ayudara a ser más competitivos, a ser más rentables. Si bajan los impuestos indirectos, automáticamente las empresas vitivinícolas van a tener mayor rentabilidad. Importante dato, en el 2018, según un estudio que hizo nuestro senador Gerardo Novelo, en México se comercializaron, fíjense bien, de vino 98 millones de litros. Es importante el dato. Aquí también está de los bebidas alcohólicas como los mezclados, los destilados y la cerveza, ¿no? Obviamente, pues la cerveza es lo que más se vende en nuestro país, ¿no? Ese dato lo traigo, lo puse ahí nomás como dato para que dimensionamos lo que se produce y se vende de vino en México, ¿eh? Y lo que se paga de IEPS, aquí está en millones de pesos, 1.6 millones de pesos. En el 2019 se produjeron 97 millones de litros y se obtuvo un ingreso un poquito menos del ejercicio anterior. Esto lo pongo nomás como datos de referencia de lo que, para que conozcamos lo que el gobierno federal recauda de impuesto especial sobre producción y servicios. Aquí hay una comparativa. Este es un artículo que por ahí publicó una entidad internacional de los impuestos que tienen que ver con las bebidas alcohólicas, y referenciándoles al 2018, donde vemos que donde más se paga impuesto, en este caso por la venta del vino, pues es a una tasa del 35%, y es el país de Venezuela, ¿no? También vemos Nicaragua con una tasa del 37%, vemos a Chile con una tasa del 20.50%, Argentina, fíjense que está a una tasa del 0%, Guatemala a una tasa del 7.5%, y nuestro México, pues ya lo platiqué, que está entre el 26.5% al 30%, ¿no? Bueno, ¿qué se espera para el 2021-2022? Ustedes han oído las noticias que últimamente nuestra titular del sistema de administración tributaria está platicando que va a haber unas reformas fiscales estructurales y que pronto lo va a someter a la Cámara de Diputados, donde va a proponer algunos cambios importantes para poder recaudar más impuestos. ¿Qué ha dicho? No lo ha dicho en forma formal, no hay un documento oficial, pero en las entrevistas que se le han hecho a los medios, diferentes medios periodísticos y en televisión, pues dice que en primer término pues no se va a tocar a los asalariados, no va a haber aumentos de impuestos, ¿no? Dice que va a haber facilidades administrativas y tecnológicas, y va a haber algunas modificaciones que van a fortalecer los criterios jurídicos y evitar interpretaciones fiscales, que los vamos a ver un poquito. Ya lo vimos con la declaración anual de 2020. Ustedes empresarios que ya vieron, pues ya venía rellenada la información de todas sus ventas y todos sus gastos y compras, y ya venía la información cargada. Pronto la autoridad, no quisiera decirlo, pero estoy seguro que hasta nos va a calcular nuestros impuestos, ¿no? Y quiere decir que el fisco está orientado entonces en dos vías. Uno, a fiscalizar a los grandes contribuyentes, y la otra, a combatir la informalidad. ¿Ok? También, pues, la Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues, pretende recaudar 200.000 millones de pesos. Eso representa un 1% más del Producto Interno Bruto para el ejercicio 2022, y principalmente lo va a hacer cobrándose
cobrándolo a los grandes contribuyentes. ¿Cómo? A través de algo que lo está llamando tasa efectiva de impuestos sobre la renta. Fíjense que va a ser, que va a ser Hacienda, y que incluso ya hace una semana, hace menos de 10 días, emitió un documento oficial donde dice cómo va a persuadir, cómo va a auditar a las empresas que son grandes contribuyentes. Dice que el impuesto sobre la renta que se generó en un ejercicio se tiene que dividir entre el total de ingresos. Vamos a suponer que una empresa en un ejercicio tuvo 1 millón de pesos de ingresos y pagó 100,000 pesos de impuestos sobre la renta. La tasa efectiva es un 10%, quiere decir que el 10% de los ingresos lo pagó en impuestos sobre la renta. Hacienda, de acuerdo a los estudios que ha hecho respecto a los grandes contribuyentes, se ha dado cuenta que los grandes contribuyentes tienen una tasa efectiva menor al 3%, por lo que está considerando hacer un análisis que depende del tipo de actividad que lleven a cabo, industrial, comercial, de servicios, todavía clasificándolo, depende del tipo de productos y servicios que realiza una empresa, va a llamarle a sus cuentas. ¿Cómo lo explico? Si ella considera que una empresa que se dedica a producir latas de atún, por decir, y es una empresa que se considera como grande contribuyente, y le va a decir, ¿cuál es tu tasa efectiva? No, pues es el 3%. Pues, ¿sabes qué? Yo en mis números, las estadísticas que tiene que, la tasa efectiva tiene que ser del 15% y estás pagando el 13%. Por favor, corrígete y págame la diferencia. Esos son los planes que tiene Hacienda para los grandes contribuyentes de cómo va a cobrarles impuestos para el 2022, ¿no? Ok, eso es muy importante que se comente. Obviamente estamos hablando de grandes contribuyentes que muchos, la gran mayoría, pues no estamos ahí. Pero es importante destacarlo porque vamos viendo las intenciones de nuestro gobierno federal de cómo va a cobrar los impuestos y qué pudiera modificar en un futuro, ¿no? También la OCDE pues, le está proponiendo a muchos países, inclusive a México, que siga con las reformas para cobrarle impuestos sobre la renta por las ventas o la prestación de servicios a través de las plataformas digitales. Ya hubo una reforma el año pasado donde se empezó a cobrar el IVA a ciertos prestaciones de servicios, pero no a todo. Entonces, por ahí están haciendo también alguna reforma que por las ventas de productos a través de plataformas digitales como Amazon, eBay, etcétera, etcétera, se va a cobrar un impuesto sobre la renta. Hace como 2 semanas el grupo G6, el grupo G7, que son los países más poderosos del mundo, pues propusieron que se impusiera otra vez a las empresas grandes, a los grandes contribuyentes, un impuesto mínimo corporativo. Vamos a ver si también va a proceder aquí en México, ¿no? El día de ayer ustedes también oyeron las noticias que ya los tribunales resolvieron que la producción y venta de marihuana pues ya va a ser legal, y por esta actividad pues el sistema de administración tributaria pues está estimando que va a tener una recaudación adicional para el 2022 de 18,700 millones de pesos adicionales. Bueno. Hay otras situaciones importantes que Hacienda quiere, y ya modificó el Código Fiscal de la Federación de algunos años, pero trae en la mira y en algunas entrevistas pues lo ha platicado. En el Código Fiscal de la Federación hay un artículo, el artículo 5A, donde dice que la autoridad, de acuerdo a sus facultades que tiene contempladas en la misma ley, dice que va a poder revisar a todos los negocios, a todas las empresas, y va a poder revisarles todas las erogaciones que tuvo. Y para cualquier deducción, un gasto, una inversión, una compra de una maquinaria, una compra de una materia prima, una compra de un automóvil, para que sea deducible estas erogaciones,
nosotros como contribuyentes vamos a tener que comprobarle a la autoridad. Esto va a proceder cuando la autoridad no lo requiera, no en todos los casos. Por ejemplo, si ustedes compraron una maquinaria para embotellar vino que les costó $100,000, la autoridad en un futuro puede llegar y preguntarles: oye, contribuyente, esa maquinaria que les costó $100,000, ya vi que lo pagaste con todos los requisitos, pero necesito que reúna otros requisitos adicionales. Primero, que esa maquinaria, esa inversión que hiciste, pues tenga un motivo de razón de negocios. ¿Qué quiere decir esto en términos generales? Que todas las erogaciones e inversiones que haga una empresa, pues las estés haciendo porque va a generar una utilidad, va a generar un negocio, un negocio que por objetivo general genere utilidad. Si haces una inversión o un gasto que no tiene esa calidad de razón de negocios, pues la autoridad no la va a hacer no deducibles. Y otro requisito también es que si esa inversión o ese gasto que tuviste un beneficio fiscal superior a un beneficio económico, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Qué van a tener que hacer ustedes como empresarios, empresas vitivinícolas, si nos llegara a hacer esa facultad de acuerdo a este artículo 5A? Pues tenemos que contratar posiblemente a un contador y a un economista y a un financiero para poder, de esa maquinaria que nos costó $100,000, comprobarle a la autoridad que esa maquinaria nos generó utilidades financieras, y que haber comprado esa maquinaria no tuvo un beneficio fiscal. O sea, si tú compras una maquinaria, tienes una depreciación, si tienes una depreciación fiscal, tienes una deducción y pagas menos de impuestos. Entonces, hay que hacer un estudio fiscal, económico y financiero para comprobarle a la autoridad que el beneficio económico que tuvo la empresa por haber hecho ese gasto o esa inversión fue superior al beneficio fiscal. Esta es una facultad que ya está contemplado de algunos años para atrás, pero que Hacienda pienso que le va a hacer uso de esta. También hay algo que se llama operaciones relevantes, que son esquemas reportables. Ustedes recordarán que en años anteriores, a partir del 2020, se cambió el Código Fiscal de la Federación y Hacienda dice que nosotros, los asesores fiscales o algunas empresas que llevemos a cabo algunas operaciones con propósito de planeación fiscal, con el propósito de dejar de pagar de impuestos, hablando en términos legales, ¿no? Aquí no estamos haciendo cosas indebidas dentro de la ley. La empresa y el asesor fiscal van a tener que pedirle permiso, van a tener que pedirle autorización al sistema de administración tributaria para poder llevar a cabo esa erogación, esas deducciones, eso que está planeando, ¿no? Y hay una lista de que se considera operaciones relevantes. Es importante que revisen con sus contadores y a sus asesores fiscales si no están ustedes en algunas de estas operaciones relevantes, que tenemos que reportarlas y pedirle permiso a la Secretaría de Hacienda, digo, al Sistema de Administración Tributaria, ¿no? Es importante platicarles también que, pues, por efectos de la pandemia, pues hay que considerar todos los efectos financieros y fiscales que tuvo al haber parado las operaciones de la empresa, qué consideraciones debemos de tener si no utilizamos un activo fijo. A lo mejor ya se deterioró y tiene un efecto fiscal también. Hay cuentas por cobrar que a lo mejor ya no nos vamos a cobrar y hay que deducirlas fiscalmente. La nómina, pues es toda una aventura fiscal y financiera, ¿no? O sea, qué efectos fiscales tuvo el aumento del salario mínimo y todas las consecuencias de las sumas del salario mínimo. ¿Qué pasa con el incumplimiento que tuvimos con los bancos contra los proveedores, ¿verdad? Bueno, entonces considero que nuestra industria vitivinícola todavía enfrenta algunos retos importantes que debemos de atender de tipo fiscal, porque nuestras autoridades fiscales, tanto federales como estatales, pues, tienen la mira de seguir recaudando
y como tienen nuestra información de una manera ya primera mano y tienen las herramientas necesarias para poder ejercer la recaudación de nuestro pago de impuestos, mi recomendación importante que ustedes con sus contadores, con sus asesores fiscales, pues deberían hacer un checklist como de cómo se encuentra nuestra empresa fiscalmente y hacer un diagnóstico de cómo estamos y qué puede pasar en el futuro para poder atender en forma oportuna y bien algún requerimiento de tipo fiscal que tengamos nuestras empresas vitivinícolas. Lo más formidable que pudiera pasar a nuestra industria que produce vino es que realmente, por lo menos, el IEP se considere como alimento y no cause este impuesto, o por lo menos haya una reducción del impuesto especial sobre productos y servicios que van a ser más rentable, más productivo a nuestra industria vitivinícola. Muchas gracias por su invitación y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, contador Esteban. Le agradezco mucho su presentación, excelente información. Y me permito leer algunas preguntas en el chat. Sí, por favor, gracias. Nos dice Luis Cuevas, ¿un vino de importación tiene la misma carga fiscal que un vino producido en el país? Sí. Un vino importado a cualquier parte del mundo, a la hora de importar, sigue pagando el 16% del impuesto al valor agregado y el mismo impuesto especial sobre productos y servicios. Es equitativo. Ok, muchas gracias. Nos dice Fernando Rodríguez, ¿cuál considera que es el factor o los factores esenciales para que el vino pueda ser tratado como alimento en materia fiscal? Pues yo creo que aquí es la parte que tenemos que hacer nosotros como empresas vitivinícolas, pues hacer el cabildeo necesario con el gobierno federal y con nuestra Cámara, el Congreso de la Unión, nuestra Cámara de Diputados, para hacerles conciencia que el vino, como en otros países, se debe considerar como un alimento, por sus bondades. En su plática anterior, pues ya vieron sus bondades que tiene en la salud y que definitivamente se puede considerar como un alimento, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que estar atentos y hay que apoyar al Consejo Mexicano del Vino, al Comité Pro Vino, a la Asociación de Vinicultores y estar atentos para pues, convencer ahorita básicamente a nuestros diputados y nuestros senadores que lo lleven a cabo, ¿no? Sé que es muy difícil porque el IEPS principalmente es un impuesto federal que nos pagan nuestros clientes a través de nuestras empresas, pero ese impuesto tiene una participación a los estados y municipios en toda la República, ¿no? Pero de alguna manera debemos seguir luchando como hemos estado haciendo durante los últimos 15, 20 años. Muchas gracias. Le dice Elvia Rodríguez, muchas felicidades, excelente participación. Julio Pérez, excelente plática. Y pregunta Lisette Velasco, excelente presentación, muchas gracias. ¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa que propone el diputado Novelo? Yo opino que en términos generales es una propuesta muy acertada porque combate principalmente, más bien inhibe el consumo de bebidas alcohólicas, depende del nivel de grado de alcohol y claro que contribuye a una mejor salud de los consumidores mexicanos. Más sin embargo, como es una cuota, litro, grados de alcohol, pues lo que nosotros vamos a dejar de pagar vinícola, ¿quién lo va a pagar? La venta de la industria de la cerveza básicamente. Entonces, estamos políticamente, microeconómicamente, pues una industria muy fuerte en el que es la cerveza. Entonces, yo creo que la propuesta, yo lo que modificaría podría ser que sea, sí, la misma fórmula, pero agregándole a lo mejor una cuota adicional para que pudiera ser, porque hay productores de vinos en gran cantidad, pues que no les conviene también esa propuesta, ¿no? Pero claro que yo creo que debe ser una cuota litro con una cuota fija adicional, ¿no? Gracias. Muchas gracias.
Si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Parece que no. Le agradezco a nombre del cuerpo académico de la Facultad de Enología y Gastronomía, contador Esteban, su presentación en este coloquio internacional del vino. Excelente ponencia, excelente información para todos nosotros. Y no me queda más que reiterarle mi agradecimiento, y tiene las puertas abiertas en la facultad. La UABC es su casa. Nos dice Julio, muy ilustrativa por abordar de lo general a lo particular, y en general muchos comentarios agradeciéndole su ponencia. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también quiero agradecer definitivamente pues al director de la Facultad de la Gastronomía, al maestro Alejandro Jiménez, a la doctora Lizeth Velasco. Lizeth, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? La verdad que es un honor siempre compartir mis humildes conocimientos en mi universidad y en el sector vitivinícola que tanto quiero, ¿no? Además quiero agradecer, aunque no está presente, pero que a quien le guardo un gran respeto y un gran recuerdo, al maestro, mi amigo Saúl Méndez Hernández, que ya no está con nosotros, pero si estuviera aquí, yo creo que estaría bien contento como todos los años en participar en estos eventos, y le debo reconocer, ¿verdad? Debo reconocer su gran amor y entusiasmo que tuvo siempre como cimarrón y con el vino, con todos los productores del vino. La verdad que no está con nosotros, pero no quise pasar este detalle en agradecimiento a nuestro amigo Saúl Méndez. Gracias por tu atención. Muchísimas gracias, contador Esteban. Y bueno, por hoy cerramos esta serie de conferencias en el marco del concurso internacional de vinos de México. Los esperamos mañana a partir de las 9 horas con otras 3 ponencias bastante interesantes también. Y nos vemos mañana. Les agradezco su presencia a todos ustedes. Que pasen muy bonita noche. Gracias, Lizeth. Hasta luego. Bye bye.